si se humillare mi pueblo, tierra de gobierno civil bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Nos les damos un Aquí cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Alba Patricia en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Jorge, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos hoy, esta semana, de estar hablando aquí en el programa acerca de gobierno civil bíblico. La opción no nuestra, sino una propuesta de Dios, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos a los que nos ven en directo y los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y como son las sanas costumbres buenas, nuestra querida codirectora del programa, Alba Patricia Guaspa. Welcome, Alba. Muy buenas tardes, doctor Molina. Buenas tardes para don Jorge y todos nuestros oyentes que tienen la sana costumbre de conectarse a esta hora con Busco en Ti Radio Online. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y hoy, para darle continuidad a nuestro tema del día lunes, estamos en el quinto mandamiento, aunque también tenemos la sana costumbre de comentar un poquito los hechos, los acontecimientos más importantes de la vida política de nuestra nación y del mundo. Bueno, tú sabes, Alba, que todavía está la propuesta en el Congreso, la propuesta de transgénero, de la identidad, que está ahí en proceso, confiando en que ese proyecto no salga adelante. Es un peligro para los ciudadanos colombianos que están siendo tan atacados en su identidad. ¿Tú tienes comentarios sobre esto? Bueno, sí, nosotros tenemos un, ¿cómo se llama? Un activista cristiano, se llama Jonathan Silva, y un grupo bien selecto de personas que han estudiado bíblicamente y legalmente, jurídicamente, todos los pormenores de lo que este proyecto de ley contempla y pretende, y ellos han sido los defensores de nuestros niños y de nuestros principios y de la familia ante el Congreso de la República. Allá han estado debatiendo, presentándose uno tras otro, exponiendo sus puntos de vista. Hay abogados, hay médicos, hay psicólogos, hay personas que trabajan con ONGs, hay personas que tienen programas de defensa de la niñez, en contra del aborto. Bueno, hay diferentes organizaciones representadas y profesionales, y hemos visto pues algunos videos que nos mandan ellos de cuando hacen su presentación ante los miembros del Congreso, son atacados, son burlados. Estas personas no tienen ninguna clase de escrúpulo, ni siquiera por ser un recinto donde se manejan las leyes de un país. Consideran una postura siquiera respetuosa en lo más mínimo. Ellos son, en algunas ocasiones, una chica que fue a presentar su ponencia, su exposición del por qué no se debe aprobar esta ley, se debe archivar.
tuvo que salir por la puerta de atrás, protegida, porque la querían, bueno, ellos son agresivos, ¿no? Estas personas de la comunidad LGTB y los que los apoyan son personas bastante agresivas, para nada tolerantes, ellos defienden la tolerancia, pero realmente no son para nada tolerantes, o toleran cualquier cosa menos una posición cristiana, conservadora, moralmente correcta. Entonces, eso es bien complicado. O sea, no solamente tenemos que orar para que esto no sea aprobado, sino para que Dios proteja las vidas de ellos, sus familias, sus entornos, les dé mucha sabiduría, fortaleza y bueno, les esté sosteniendo y les llene de gracia ante los congresistas para que pues este proyecto de ley no pase en el Congreso de Colombia. Lamentablemente estamos llegando en estos tiempos a tanta inseguridad que cualquiera que diga algo en contra del gobierno o en contra de algo que a alguien no le gusta, la respuesta es con violencia. Estamos viendo sicariato otra vez muy fuerte. La inseguridad está volviendo al país como consecuencia de que la ley beneficia a los que la quiebran. Y como bajo la ley tienen beneficios, entonces eso les da el auge, el espacio para que cometan sus crímenes lamentables y hagan de la sociedad una sociedad temerosa. Y pues los que hacen el mal, Alba, saben que para que se les tenga miedo, esa es una ley de los que hacen el mal. Cuando alguien quiere o un grupo quiere que se les tenga miedo, cometen las peores aberraciones criminales para que la gente tenga miedo y entonces se calle y no siga diciendo nada. Esto es lo que está pasando en Colombia ahora mismo. Y pues estamos hoy a 30 de abril. Ya mañana es 1 de mayo. Ayer estuvimos orando fuertemente en la iglesia por lo que va a pasar mañana, 1 de mayo, del Labor Day, del día de trabajo, para que no se convierta en un día de violencia o en un día en donde otra vez los malandros ganen más terreno en la sociedad. La idea de la justicia, Alba, es que pues los que hacen el mal no se van a terminar nunca, es verdad, pero sí se puede limitar su radio de acción. Y esa es la idea, que se limite el radio de acción de los que hacen el mal y no que sea grande. Y mañana, pues con todo lo que hay detrás de esa intención, esa motivación del gobierno, pues la idea es aumentar el mal. Y como dije el lunes pasado, Benedetti está diciendo, haciendo campaña, que depende mucho lo que ocurra mañana, porque mañana puede ser la mini reelección del presidente Petro. Y bueno, está haciendo fuerza a eso los ministros, el gobierno en general, trabajando, haciendo campaña ya presidencial, lastimosamente, cuando por ley ellos no tienen derecho de hacer campaña política, sino dedicarse a su trabajo como trabajadores públicos. Eso está pasando en Colombia, Alba. Y bueno, todo eso viene como consecuencia de romper el quinto mandamiento. Hoy seguimos hablando de honrar a los padres, un asunto legal. Honrar a los padres, un asunto legal. El quinto mandamiento está en Deuteronomio capítulo 5 y está en Hechos capítulo 20. Ahí puede encontrar usted el quinto mandamiento. Yo me atrevería a pensar, Alba, no sé cuál sea tu idea, me atrevería a pensar que este quinto fundamento, por ser el primer mandamiento de la segunda tabla de los mandamientos, se convierte como en el fundamento de los demás mandamientos. ¿Qué piensas tú?
Bueno, es el primer mandamiento de la segunda tabla, ¿sí? Sin embargo, escuché, bueno, leí por ahí en un comentarista bíblico que dice que los 5 primeros mandamientos son la relación con Dios, porque el quinto mandamiento prepara al hombre para relacionarse con Dios. O sea, si honramos padre y madre, estamos en capacidad de honrar a Dios. Algo así es el sentido de la exposición. Y los otros 5 mandamientos son definitivamente la relación del hombre con sus semejantes, con los otros hombres, que dependiendo de esa relación, de cómo la manejemos, también estamos glorificando al Señor. Usted no me está hablando de la parte legal, ¿no? ¿Por qué el quinto mandamiento es por qué honrar padre y madre es un asunto legal? Sí, señora. Vamos a ponerle una diapositiva, porque estaba pensando en esto, ¿no? También el lunes quedamos en, en que dos conclusiones diferentes, la tuya y la mía, ¿no? De la honra de los padres. Y chévere. Eh, lo lindo de todo esto es que como la audiencia es individual, cada quien decide lo que hace, ¿no? Entonces, ¿por qué razón la, la honra a los padres es un asunto legal? ¿Tuve la diapositiva, Alba? Sí, señor, la veo. Muy bien. Y está el rojo vivo, ¿no? Sí, tiene unos colores bastante fuertes. Honrar a los padres, un asunto. Un asunto legal. Y entonces la pregunta era, ¿por qué honrar a los padres se convierte en un asunto de gobierno? ¿Por qué razón el no honrarlos o honrarlos a los padres se vuelve un problema gubernamental? Y la respuesta pues la tengo aquí, porque es un conflicto de autoridad. Y entonces ahí vamos a hablar un poquito de eso, de el conflicto de auto, ¿por qué no honrar a los padres? ¿Y por qué al honrarlos? Eso es un asunto de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, pues hablamos de leyes. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de administración, pero también hablamos de dirección, recuerden. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de regulación. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de control. Y también cuando hablamos de gobierno, hablamos de consecuencias. Entonces, cuando hablamos de que hacemos la pregunta, pues estamos hablando de derechos y estamos hablando de consecuencias, o sea, derechos, privilegios y consecuencias. Porque si un mandamiento no tiene consecuencias, ya deja de ser mandamiento. Se convierte en una simple frase o una palabra bonita o un consejo, pero por ser un mandamiento, intrínsecamente requiere consecuencias. Y de mi perspectiva, el asunto en cuestión, pues tiene que ver con el conflicto de autoridad. Porque el individuo, el hijo en este caso, al entrar en sociedad, bueno, que entra en sociedad en primera instancia es los esposos, cuando se casan, entran en sociedad y dejan de ser completamente libres para entrar en sociedad y someterse mutuamente a, a leyes de una relación de pareja. Y al tener hijos, pues los hijos también tienen sus obligaciones, también tienen sus privilegios, que más adelante le voy a mostrar eso porque estaba mirando la Constitución de Colombia, la Constitución del 91 acerca de qué dice de la familia, artículo 42. Pero entonces aquí hablamos Alba, de autoridad. Cuando estamos hablando que los hijos deben honrar a los padres, y si los hijos no honran a los padres, entonces no están entendiendo la idea de autoridad. Dios colocó
para los hijos, personas adultas, un hombre y una mujer. Los colocó para que los educara, los cuidara, los inspirara, les enseñara, pero también que los disciplinara. Y que los hijos en el hogar aprendieran lo que significa la idea de autoridad, la idea de liderazgo. Y también que los hijos aprendan las consecuencias de no obedecer y de no respetar la autoridad. Entonces, como el asunto de autoridad, nosotros vemos en la sociedad eh, unas nuevas generaciones que se han levantado, que son rebeldes, desobedientes, que no respetan la propiedad, no respetan la propiedad común y no respetan la propiedad privada. Y el asunto en cuestión es que los hijos aprenden a respetar las propiedades de otros en la casa. Los hijos aprenden a obedecer en casa y también aprenden las consecuencias de no obedecer. Yo escuché a un papá en la ciudad de Cali, Mirabe, en la ciudad de Cali, me dijo a mí que él no disciplinaba a los hijos porque los hijos le pertenecían a Dios. Por lo tanto, que fuera Dios que los castigara y él no hacía nada en absoluto. ¿Qué es lo que este hombre está malinterpretando? Que la relación padre e hijos es un asunto gubernamental, un asunto de autoridad, un asunto de ley y de obediencia, un asunto en donde si no se obedece, entonces va a existir las consecuencias. Pues la Biblia en las consecuencias habla del pago pago, ¿no? Lo que del castigo físico a los hijos, que no es la primera herramienta que se debe usar para disciplinar a los hijos, pero sí la envuelve la disciplina. Entonces un hijo aprende a obedecer, aprende a crecer respetando la autoridad. Y uno se da cuenta cuando el concepto es claro de autoridad, cuando los hijos respetan a los profesores, cuando los hijos respetan al policía, que hoy los jóvenes no respetan la policía, cuando los hijos respetan las leyes de tránsito, cuando se respeta las leyes del sentido común. Cuando se hace esto, entonces estamos entrando en ese ámbito de autoridad y obediencia. Por eso, el que no honra a los padres, entonces va a tener consecuencias severas. Y la Biblia muestra eso, ¿no? Las consecuencias. En el Antiguo Testamento es fuerte eso, Alba, de los hijos que no obedecen a los hijos que no obedecen a los padres, eran castigados con la pena capital. Los padres tenían derecho casi a deshacerse de ellos, matarlos, erradicar el mal de una vez por todas. Bueno, ahora estamos en una época un poco diferente, gracias a Dios, en donde hay un entendimiento más amplio de lo que Dios quiere hablar y del valor del individuo. Entonces, necesitamos entender, los hijos tienen que entender que si no honran a papá y mamá, entonces están metidos en un problema de gobierno. La ley va a estar en contra de ellos, la ley. No solamente hay dos tipos de leyes, ¿no, Alba? Está la ley natural y la ley civil, escrita. Y las dos tipos de leyes van a estar en contra de aquella persona que no honra a los padres. Ahora, la honra se gana, ¿no? Yo creo que la honra se gana. Dios dice que Él honra al que le honra. Dios honra al que le honra. Una persona que no honra a Dios, Dios no lo honra a él. Vamos ahí, hablamos. Te doy tu espacio, Alba. Yo prendo la luz porque no me veo bien. Bueno, sí.
estamos ante una encrucijada de que si se honra al padre que no se ha ganado esa honra. ¿Qué clase de honra es? Estaba investigando un poquito en el hebreo lo que quiere decir honra, o sea, en el idioma original en que fue escrita la Biblia. Y dice que viene del verbo eh, kabot, kabot, sí, que significa honrar, glorificar, dar mayor peso. O sea, que eso implica respeto, admiración, estima y reconocimiento. Y glorificar implica alabar, exaltar y dar gloria principalmente a Dios, eso es glorificar. Pero en la casa se enseña cuando se exalta a los padres que obviamente han hecho una tarea, por lo cual es como una consecuencia, ¿no? Dar peso y valor significa dar importancia, tenerlos en alta estima. Reputación también, que indica dar honor o prestigio, el honor o el prestigio que alguien tiene, que ya posee. Y majestad puede referirse a la grandeza, el esplendor de algo o de alguien. Esa majestad se le atribuye principalmente a Dios, pero una persona que no ha aprendido a hacer eso en su casa, a respetar, a tener en alta estima a sus padres, pues difícilmente lo va a hacer con Dios. Entonces, vemos como sí, eso implica mostrar respeto, admiración, consideración, ¿cierto? A sus padres, obedecerles, porque los padres están principalmente allí para enseñarnos lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto. Y en ese orden de ideas, pues es un asunto recíproco. Entonces, la inquietud es, ¿qué pasa cuando esos padres, uno de los dos progenitores o el padre principalmente no está presente? ¿Qué pasa cuando fue un padre que olvidó sus hijos? ¿Qué pasa cuando es una madre que abandonó su hogar? ¿Qué sucede cuando ese padre fue borracho y maltratador? ¿Qué sucede cuando ese primogenitor, sí, no hay un motivo en ese niño o en ese joven o ahora en ese adulto que creció para hablar bien de su papá, para darle honra, para cuidar de él? No hay una motivación para eso. ¿Qué es lo que sucede? A los ojos de Dios, ¿qué pasaría? Entonces yo le contaba a usted de algunos ejemplos que he visto, porque no es uno, en caso de personas, principalmente mujeres, que bueno, su papá los abandonó, lo que fuera, pero al final ellas fueron y se reconciliaron con su papá, le cuidaron en su tiempo final porque estaba abandonado, bueno, y eso tuvo buenas consecuencias para ellos, como de perdón en su corazón. Ya no hay el tiempo de la honra, ya no hay el tiempo de la glorificación, ya no hay el tiempo de la reputación, de darle mayor peso, es el tiempo final. Y es como una consecuencia ya del carácter cristiano, de que como cristiano yo, bueno, este hombre no se lo merece, pero igual yo tampoco me merezco el perdón de Dios y el Señor me lo dio, ¿cierto? El Señor Jesús fue y murió por mí en la cruz, pero es retribuir, no retribuirle eso a la persona, sino hacer ese gesto como hijo de Dios que soy, como hijo que va y que perdona y que se ocupa y la persona está dando y tengo misericordia con esa persona que no la tuvo conmigo, pero yo la puedo tener con él porque soy un hijo de Dios. Esa es mi postura. Sí, es una posición buena, correcta, en el sentido de que son actos cristianos. Si uno ayuda a una persona en la calle menesterosa, que no tiene nada que ver con uno y uno trata de hacer algo para ayudarle, pues claro, el padre es mi prójimo, ¿no? Recuerda que estamos hablando del mandamiento ese que honra a tu padre y a tu madre, y Jesús coloca el segundo mandamiento y ama también a tu prójimo como a ti mismo, las coloca juntas. Entonces, pues son actos de misericordia que corresponden a una persona cristiana, solamente que tenemos que entender que la honra se gana, ¿no? La honra se gana. ¿Y por qué hay tanta violencia intrafamiliar? Porque los padres no se han ganado la honra. Los padres, con su mala acción, el mal testimonio, mala vida, con su ausencia, con su maltrato físico, aún con su maltrato de abuso, no solamente físico, sino abuso sexual en contra de los hijos, entonces no gana el respeto
y pierde esa idea de papá, pierde esa idea de aquella persona que está ahí al lado para guiar, para educar, para proteger y para ayudar en todo sentido a esa criatura que está en desarrollo. Entonces los padres tienen que ganarse la honra de los hijos, no es una obligación. John Locke lo dice en su primer capítulo. El primer capítulo lo dice que en ningún momento es una obligación de los hijos con los padres. Tienen cierta obligación hasta un punto de su vida cuando llegan a lo que llama el uso de la razón. Y a medida que se desarrolla la razón humana y el individuo crece, entonces se vuelve mucho más independiente y los padres tienen que cambiar ya su estrategia porque los hijos al crecer y al desarrollar su mente, pues usan la mente, la razón, y entonces los padres tienen que usar la estrategia de inspirar a los hijos para que puedan tener una buena relación, obedezcan porque pues, es saludable para ellos y para que terminen al final de todo con este mandamiento o idea tan amplia de honrar a sus padres. Entonces, cuando los padres no cumplen su responsabilidad, Alba, y hacen otras cosas, estamos diciendo que ese es un daño a la familia, un daño interno, pero también hay cosas externas que traen daño a esa relación de pareja, a esa relación de hijos. Y aquí tengo una lista de cositas que podemos leer de las consecuencias o las cosas que deterioran la familia. Tú puedes leerla, Alba, si quieres, por favor. Sí, señor, cosas que deterioran la familia, matrimonios homosexuales. Bueno, eso no es familia, ¿no? El concepto, incluso en la misma Constitución colombiana, ese no es un matrimonio, eso no es una familia. Leyes que benefician a dos personas solteras para que vivan juntas sin necesidad de matrimonio. Leyes que benefician a las madres que no se han casado y así no vivan con el padre y así no vivan con el padre de los hijos. El Estado asume el Aunque no papel de viven con los padre y padres. educa. Señor, Sí, la idea es que hay leyes que benefician a las madres que no se han casado. Así no vivan con el padre de los hijos. Y no. Y entonces para que decidan vivir solas como madres solteras y no con el papá de los hijos. Esa es la idea de ese punto 3. esa idea ya está, bueno, toda Europa la ha adaptado, ¿no? Y benefician mucho a las madres cabezas de hogar o madres solteras. Entonces eso hace que no sientan la necesidad de tener un esposo al lado, un padre para los hijos. Cuarta, el Estado asume el papel de padre y educa a los hijos. Bien Y hemos esa visto parte, Alba, es nosotros muy por la importante palabra de Dios que esa porque es una obligación que Dios le dio a los padres. seguro, los padres son los responsables número 1. Punto 4. El Estado encargado de la salud. El Estado asume el papel de padre y educa a los hijos. El 4. Bueno, ya lo había leído. El Estado asume el papel de padre y educa a los hijos. Sí, Así es como entregamos nuestros hijos al Estado, porque los colegios son gratis. Bueno, eso gratis no hay nada, pero eso es como lo venden. Y entregamos a nuestros hijos y lo que pasa en estos colegios es que los adoctrinan con filosofías huecas, como dice la Escritura, y no en el temor del Señor. Quinto, el Estado encargado de la salud. Igualmente, el Estado nos brinda la oportunidad, la posibilidad de tener servicios de salud brindados por el Estado, pero ese es un papel que le corresponde a la familia. Si estos programas de salud tan generosos no existieran, pues la familia tendría que esforzarse un poco más, no solamente por alimentarse bien y cuidarse, sino por pagar estos servicios de salud que seguramente serían mucho más eficientes.
¿Tú has escuchado el término el Estado garante? Bueno, es cuando el Estado y la gente, pues, quiere que el Estado sea el que garantice. Y el Estado, pues, toma esa posición, o sea, ese poder que le dan para querer garantizar cosas. Y en ese orden de ideas, pues el Estado toma el control, quiere garantizar la educación de los hijos, quiere garantizar la salud de los hijos, quiere garantizar que los padres pierdan su autoridad hacia los hijos, porque pues el papá ahora es el Estado quien provee. Tú sabes que se ha dicho, el dicho vulgar es que el que tiene la plata y el que da la plata, el que da la plata es el que manda. Y funciona, ¿no? El Estado cuando da, el Estado cuando subsidia, entonces lo que está haciendo con eso es aprovechando, pues subsidiando y dando lo que no es de él para apoderarse y poder controlar a aquellos que reciben esos subsidios. Es peligroso, los subsidios son peligrosos en una sociedad. Número uno, porque pues, es dinero que he robado. Cuando yo doy plata mía, cuando yo soy generoso con la plata que no es mía, algo anda mal, ¿no? Porque ser generoso con lo que no es mío, qué fácil. El gobierno pues es generoso con la plata que no es de la reparte. Y número dos, pues crea un sentido de dependencia. Entonces el Estado quiere garantizar a todos estos, a quienes les provee, garantizarles bienestar total. Y esto pues es un ataque directo, en este caso, a la familia, porque ya no se necesita esposo, ya no se necesita un hombre. Solamente el hombre se necesita para engendrar los hijos. Tú sabes que aquí en Colombia tenemos un subsidio para mujeres cabezas de hogar, que el gobierno les da cierto determinado de dinero si no tienen el esposo al lado. Y entre más hijos tengan, pues más dinero le da el gobierno, pero no tienen que tener papá. ¿Qué significa eso? Pues una ley directamente atacando a la familia, destruyéndola, en donde exoneran al hombre de sus responsabilidades básicas, primarias, con su esposa y con sus hijos, y el gobierno dice, aquí está tu esposo, mujer, tu esposo soy yo. ¿Qué necesita? Tú sabes, Alba, que esa ley, sí, esa ley de mujeres cabezas de hogar, que es una ley mala, esa fue una ley hecha por una persona cristiana, una senadora cristiana, hizo la propuesta de ley y el gobierno la aprobó. Y en lugar de ayudar a que la sociedad se fortalezca con esa ley, lo que se ha hecho es deteriorar más el fundamento de la sociedad, la familia. Bueno, estamos viendo algunas cosas que deterioran la familia. Y tenemos 6, tengo otra lista casi seguida. El Estado garantizando el bienestar de los niños y adultos. Séptima, el Estado tomando control de la propiedad privada de la familia. Entonces, como consecuencia de eso está el impuestos a la propiedad, impuestos graduales a esto y aquello, regulaciones gubernamentales por usar la tierra, por la herencia, por usar el carro, por comprar un celular, etcétera, etcétera. Oye, Alba, en este punto hay algo que me duele, es terrible porque pues, en Colombia lo que la familia tiene, no todo lo que la familia tiene es de la familia. Un porcentaje de eso le pertenece al Estado. Y cuando se habla de la herencia, tú sabes, cuando un padre ha trabajado toda su vida, le da herencia a los hijos, cuando esto se hace el proceso legal, el Estado queda con el Estado también tiene derecho a una herencia.
a la herencia, parte de esa herencia le corresponde al Estado. ¿Qué te parece? Y terrible más cuando sabemos que por ese patrimonio que el padre dejó, ya pagó los impuestos cada año. Y los pagó cuando los compró y pagó cada año el predial o el impuesto de rodamiento, lo que sea que haya dejado en su patrimonio. En su empresa ha dejado ya también, ha pagado los impuestos. O sea que una vez más se quedan con una tajada. Eso realmente es un robo bastante legitimizado en nuestro país y casi en todo el mundo, Bueno, tú tristemente. eres economista, trabajas con todo esto que tiene que ver con negocios, eh, y tú sabes que la gente, para pensar lo que dices, el gobierno eh, hace que la gente tribute al gobierno a veces 2 y 3 veces. La persona paga un tributo, o sea, un impuesto al gobierno, y la gente no se da cuenta. Bueno, como en el caso de la herencia, ¿no? Ya eso ha sido tributado, ya se ha dado, ahora eso ya supuestamente es libre, porque es un diseño de Dios, que la herencia es para que los hijos continúen desarrollando prosperidad y no queden pobres, y no que quede una familia. Pero el gobierno dice, no, 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 usted no pueden ser prósperos, ustedes tienen que ser pobres toda la vida. Y entonces por eso, bajo esa ley, entonces el tributo, y el tributo es alto, fuera un 1%, bueno, un 1%, otro más, pero no, creo que es más o menos el 30% de la herencia que toca darle al gobierno. Y por esa razón, a veces entonces la herencia pues no se da como herencia, sino que se le hace una vuelta por aquí, una vuelta por allá, porque la gente no quiere dar tanta plata al gobierno, Patricia. Ahora hay algunas, así como dices tú, artimañas o ideas o recursos que están promoviendo legalmente con el fin de evitar pagar esos altos costos de las herencias. Entonces están haciendo patrimonios autónomos, fideicomisos, una cantidad de figuras que son legales pero no deberían ser, porque eso también tiene un costo, no es tan alto obviamente como el impuesto a la herencia, pero se están haciendo con el fin de que las personas puedan dejar el patrimonio a los herederos y estos no tengan que entrar luego en un conflicto de que qué hago con la casa si tengo que venderla para poder pagar el impuesto, para poder repartir lo que queda. O sea, la gente no puede conservar generalmente las herencias por eso porque nadie tiene el 30% del valor de una propiedad guardado para que cuando mi papá se muera pagarlo y poderme quedar con el bien, sino que lo que pasa es que se deteriora el patrimonio de la familia. Entonces, debido a eso, claro, surgen toda esa clase de recursos adicionales, de ideas, que gloria a Dios por la creatividad y por el conocimiento de algunos, porque están ya compartiendo esa clase esa cantidad de estrategias para poder proteger las herencias. Y eso es parte pues de lo que obliga el Estado al pueblo pues para poder evitar pagar toda esa cantidad de dinero. Y es que el plan de los economistas, progresistas, comunistas, socialistas, los economistas del gobierno, el plan de ellos es que la gente no sea próspera y que el gobierno sea el próspero, y cualquier intención o proyecto tiene que ir en pro de mantener el nivel económico de los ciudadanos, de la familia, que la familia siempre esté en necesidad. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, no me acuerdo bien el nombre de este proyecto de ley, que era una ley como retroactiva con la herencia, y era bueno, mientras el papá está vivo, la mamá está viva, entonces el gobierno toma su propiedad, la vende, la compra, hace lo que sea, y comienza a darle a los papás o al papá una mensualidad. Así, cuando el papá muere, los padres mueren, entonces ese dinero no queda para los hijos, sino que queda para el gobierno. Eso es un proyecto tenaz. Peleamos fuertemente. Yo me acuerdo que peleamos en contra. ¿Qué es eso? Pero siempre son los economistas tratando de destruir la familia.
¿Qué cosa? Yo estaba pensando, ¿cómo es que uno como familia, uno tiene que tener temor, miedo al gobierno, cuando la función del gobierno es proteger, pero uno lo que tiene miedo? ¿Con qué irá el gobierno a salir ahora en contra de la familia? ¿Con qué irá a salir el gobierno ahora con mi dinero? ¿Con qué irá a salir ahora el gobierno con las poquitas cosas que yo tengo? Una cosa horrible que los ciudadanos, que las familias vivan con temor de que el gobierno les va a robar su propiedad. ¡Wow! ¡Qué cosa, ¿no? ¡Qué cosa en la que estamos! Bueno, dale. Qué cosa tan antibíblica, ¿no? Cuando, sí, como dices, la función del gobierno es proteger. Deberíamos sentirnos protegidos por el Estado, no amenazados por el Estado. Bueno, entonces, a ver, yo tengo que ir más de la diapositiva que tengo. Punto 8. Adelante. Lo fácil, devuélvelo por favor. Lo fácil que es realizar divorcios, ahora más salió otro decreto de ley reglamentario por el cual no se necesita como que entiendo que las dos personas estén de acuerdo, sino que con uno de los dos basta, o sea, mucho más fácil realizar divorcios cada vez. ¿Sí? No 9, tiene los que estar los subsidios en dos de general acuerdo. de parte del gobierno. Esas son las cosas que deterioran la familia, de parte del gobierno, de parte de la sociedad. Ahora, el artículo 42 de la Constitución del 91, ¿puedes leerlo? El artículo 42 dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Pero como tú puedes ver ahí, gracias a Dios porque la Constitución está ahí y hay todavía cosas centradas en la Constitución a favor de la familia. Número uno, pues que la familia es entre un hombre y una mujer que deciden unirse. Y pues que el Estado, su función es proteger integralmente la familia, no destruirla. Todas las iniciativas del Congreso, de la administración pública, del gobierno, para dañar a la familia es anticonstitucional y merecería el castigo para todos aquellos congresistas o directores o administradores públicos que tienen iniciativas para destruir la familia porque la Constitución la clarifica. Y también los hijos tienen una obligación en una Constitución, Alba. Las obligaciones de los hijos en Colombia están enmarcadas en el respeto y la colaboración con sus padres o tutores legales. Esto incluye el deber de cumplir con normas y reglas establecidas en el ámbito familiar, las cuales buscan promover el orden, el respeto mutuo y la convivencia armónica. Los hijos tienen la responsabilidad de contribuir dentro de sus capacidades al bienestar familiar, mostrando consideración y apoyo hacia sus padres y otros miembros del hogar. Asimismo, deben esforzarse por alcanzar metas educativas y personales que les permitan crecer como individuos responsables y comprometidos con su desarrollo integral. Y aquí la... Mandamiento común. ¿Vale? El mandamiento con promesa, cuando honras a tu padre y a tu madre, dice, tus días serán prolongados en la tierra que Dios te da y te irá bien y serás bendecido. Como una consecuencia, una promesa que da el Señor sobre el único mandamiento que tiene promesa en estos 10, es que les irá bien. Y claro, es una consecuencia lógica de ese orden legal de la familia, porque si aprendieron los niños, los jovencitos a obedecer a sus padres, a respetar la autoridad, a trabajar en el hogar, a ser diligentes, esforzados, no perezosos. Si en la familia se les enseñó todo eso y ellos aprenden a dirigirse a sus autoridades parentales en los primeros años, seguramente serán ciudadanos de bien, que respetarán la autoridad, que obedecerán a la ley, que trabajarán por su propio mantenimiento, que serán frugales con el gasto, que serán buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos esposos,
en el futuro. Pero esto solamente se logra cuando en la familia hay un mínimo de temor de Dios, cuando se les puede enseñar a la luz de la Escritura el Evangelio de Jesucristo, que transforma la vida de todas las personas y que nos da esperanza para que sepamos que podemos un día tener una sociedad mejor, una sociedad cristiana, una nación cristiana, que sería nuestro objetivo. Bueno, como nuestros seguidores han podido escuchar, nuestra idea ha sido mostrar que la Biblia se habla que honrar a los padres es un asunto legal. Es decir, tiene beneficios y tiene consecuencias. Así que confiamos en que son inspirados los padres para modelar y los hijos para obedecer. Nos veremos la próxima semana, Alba, con la ayuda de Dios. El próximo lunes, si Dios lo permite, estaremos aquí otra vez. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.